gusto estar con ustedes. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Luna's Kids Podcast Video. Soy Victoria Luna y es un placer para mí saludarles nuevamente a través de las distintas plataformas en las que nos conectamos cada semana. Este proyecto audiovisual increíble que estamos haciendo con tanto cariño tiene muchos objetivos, pero el más importante de todos es la creación de una red afectiva de soporte para papás y mamás preocupados por el desarrollo y crecimiento de sus hijos e hijas. Es un gusto para mí presentarles este día a la maestra Elaibeth Anaya Rosado. Ella es licenciada en Educación Preescolar por el Colegio La Paz de Veracruz, con un máster en Educación Especial con enfoque inclusivo por la Universidad Pedagógica Veracruzana y una larga experiencia como apoyo técnico pedagógico. Mi Sirenita, como es llamada tiernamente por sus alumnos, a lo largo de más de 14 años de ejercer profesional, nos acompaña este día desde la ciudad de Veracruz, gracias a las bondades de la tecnología, para platicar con nosotros sobre educación especial e inclusión. Sea bienvenida, maestra, muy buenos días, es un gusto tenerla. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, muchas gracias, buenos días a todos, bienvenidos todos a este espacio. Pues vamos a comenzar. Bueno, la pregunta con la que abriríamos esta sesión de preguntas sería, ¿la educación inclusiva y la educación especial son diferentes? ¿Cuáles son sus diferencias? ¿Qué nos puede usted decir más? Sí, yo siempre prefiero pensar no tanto en las diferencias, sino en la relación que existe entre una y la otra. Porque, bueno, desde los años 90, desde Compiègne, en la reunión que hubo ahí, bueno, se intentó, fíjate, desde los 90 hasta ahorita, o sea, más de 30 años, ¿no? Están intentando introducir la integración primeramente y de ahí la educación inclusiva como tal. No es tanto que haya una diferencia, sino entender la relación entre una y la otra, ¿no? La educación especial es otra modalidad de la educación básica. Esta tiende a atender de manera equitativa a los alumnos que tienen discapacidad o no, o que tienen aptitudes sobresalientes, o aquellos que están en condiciones vulnerables que les cuesta trabajo acceder a los aprendizajes o acceder al currículum, como le llamamos los maestros. Y está basada su atención en el enfoque de la educación inclusiva. ¿Qué es la educación inclusiva? Bueno, la educación inclusiva o la inclusión es más como una filosofía de valores en la que hacemos sentir bienvenidos a todas las personas, no nada más a los alumnos con discapacidad, no nada más a los alumnos en general, sino a todas las personas, en este caso hablando de la escuela, a todas las personas que intervienen en un espacio educativo, y su objetivo es llegar a la sociedad en general, que todas las personas pasemos de la tolerancia, porque ahora todos decimos, no, pues es que yo respeto, ¿no?, a las personas que piensan diferente, yo respeto a los que tienen otra religión, pero no se trata de tolerar, se trata de aceptarnos a nosotros, de aceptar a los demás sin importar sus características. Y entonces este enfoque inclusivo o la educación inclusiva son diferentes procesos. ¿Cuál es el objetivo? Eliminar las barreras que existen en todo el ambiente y que son los que están limitando la participación y el aprendizaje de un alumno en el ámbito escolar o de una persona en el ámbito social. Es una relación que una se apoya con la otra, ¿no? Desde hace años viene esta intención de desaparecer las escuelas de educación especial porque esta atención casi médico-asistencial que existe, bueno, termina por segregar a los niños en un espacio ajeno al colegio regular. Entonces, la intención no es tanto desaparecer la escuela, sino que los alumnos lleguen a la escuela regular y sigan recibiendo los apoyos o la orientación por parte de la educación especial, que este es el proceso. La educación especial brinda primero una atención al alumno, ¿sí? Tiene que revisar, estudiar las características del niño. Tanto la educación especial como en la inclusión están basadas en la diversidad como una riqueza, no como un obstáculo. Apreciar los intereses, las capacidades y potencialidades de los alumnos para sacarlo mejor y ver las diferencias como una oportunidad de enriquecer las actividades, no como un obstáculo para realizarlas, sino es un reto que al enfrentarte tú con una diferencia
no, escuchar la palabra hay una diferencia, no con un obstáculo o con una discapacidad como tal, porque a veces no es la discapacidad, a veces son tus características personales, tu condición socioeconómica, muchas otras cosas las que están impidiendo la participación de un alumno. Entonces, primero se realiza esta evaluación psicopedagógica por parte de los especialistas. Después de esto, se viene toda la serie de orientaciones a los maestros, a los padres de familia. Correcto, mire qué interesante conocer todo esto porque escuchamos, creemos, a veces hasta nosotros mismos como personas sin conocimiento, personas comunes que no tenemos el conocimiento, decimos, no, yo sí practico eso, yo sí hago eso, me refiero en general a todo tipo de cosas, pero pues nunca contamos con la información. Si en realidad te preguntan, oye, por eso, pero ¿qué es lo que estás practicando? ¿Qué es lo que andas predicando? Sí. Y pues lo predicamos con los labios, pero no lo hacemos con el ejemplo. Pero no con el ejemplo. Pero no con el ejemplo, que es lo más importante. ¿Cómo? Bueno, ya nos clarificó un poquito, por aquí nos preguntaban los papás, ¿cómo funciona en el sistema educativo nacional esta cuestión? Ok, vamos a profundizar más. Tú como padre de familia llevas a tu niño. Algunos padres ya traen un diagnóstico, les comparto, ese es mi caso. Mi hija desde que nació enfrentó una serie de situaciones y ella tiene retraso psicomotor, ¿no? Entonces, esos papás que como yo ya traen un diagnóstico, en lugar de que eso nos dé miedo, debemos decir, wow, ay, sí, ya tengo un diagnóstico, eso es mejor. Porque cuando llegue a la escuela, tú llegas ya con tu diagnóstico, tiene retraso psicomotor, entonces el maestro verá si este retraso implica una barrera. Ahorita vamos a explicar eso para que acceda al currículum o acceda a los aprendizajes el alumno. Entonces, cuando ya traes el diagnóstico, para el maestro es más fácil crear la intervención educativa basada en los ajustes razonables o en ciertas adecuaciones a tu práctica para atender al alumno. Otras situaciones nacen en el primer periodo de la vida escolar, en el primer periodo del año lectivo, porque cada año, cada docente, durante las primeras 2 o 3 semanas de clases, realizamos el diagnóstico de los alumnos. Aplicamos una serie de actividades y estrategias que están destinadas a la observación del alumno. Observar, ¿qué vamos a observar? Bueno, primero vamos a conocerlos, vamos a observar sus características, vamos a ver cómo se relacionan con sus compañeros, qué saberes previos tienen y cómo los aplican para realizar las actividades o para solucionar conflictos. ¿Qué conflictos? ¿No? En mi caso, bueno, yo soy maestra de preescolar y podrías decir, ¿qué conflictos va a resolver un alumno de preescolar? El primer conflicto es separarse del seno materno. El primer día para muchos niños es un día muy positivo para algunos, muy triste para otros, pero para todos es el primer día que se enfrentan al mundo fuera del hogar. Y ese día crean muchas fortalezas, muchas habilidades, tanto comunicativas como tolerancia, autonomía, confianza en sí mismos. Y aunque lloren, bueno, hay unos que lloran los primeros días y ya después se van adaptando. Y desde ahí comienzas a ver cuáles son las fortalezas que los niños tienen y sus debilidades. Dentro de estas debilidades, a algunos puede ser, bueno, le cuesta trabajo relacionarse con los demás, le cuesta trabajo expresarse, pero uno tiene que tener mucho cuidado con el lenguaje que uno ocupa. No puede expresarse, ¿no? No puede escribir, ¿no? Los maestros no aplicamos ese tipo de enjuiciamientos, ¿no? Decimos, bueno, para escribir requiere motivación, guía personal, etcétera. Entonces ya desde nuestro lenguaje vamos siendo inclusivos. Y en este periodo algunas de las debilidades son más fuertes que otras y comenzamos a detectar ciertas alertas que nos llaman la atención y que decimos, se me hace que este pequeño, nada más con mi práctica no va a ser suficiente, ¿no? Yo veo que le explico, pero mañana ya olvido lo que vimos ayer, pero de una manera demasiado drástica.
Y entonces comenzamos a ver, puede tener déficit de atención o atención dispersa, problemas de conducta, trastorno posicionista desafiante. Se nota cuando los alumnos se retan mucho, cuando tienen muchos conflictos con sus compañeritos. Pues algunos, con la misma intervención docente, se van nivelando y desaparecen, pero algunas, estas se llaman necesidades educativas especiales. Y no significa que nuestro niño tiene discapacidad, significa que dentro de sus características requiere un apoyo extra o que el maestro modifique un poco su práctica para que él entienda o adquiera un saber o una competencia. Ya dentro de estos ajustes, debido a la necesidad educativa especial que tiene un niño, entonces a veces no es suficiente y vemos otro tipo de situaciones que se van dificultando y entonces es cuando el docente llamas a los padres de familia, les das primero los informes del diagnóstico a todos los padres, porque no podemos evidenciar, no debemos evidenciar a nadie. Una vez que pasas por haber entregado tu diagnóstico a todos los papás y le explicas cómo vas a trabajar el año, después de esto, bueno, ya hablas con en manera privada con los papás de aquel pequeño que tú detectaste que está enfrentando ciertas barreras, porque esta es otra cuestión que ahorita igual más adelante profundizamos con esta cuestión de necesidades educativas y barreras para el aprendizaje. Entonces, llamas a los papás y aquí se empieza a hacer la concientización de que quizás sea necesario un apoyo externo. ¿Cuáles son estos apoyos externos? En preescolar, CAPEP y primaria, las USAER. El CAPEP son centros de apoyo psicopedagógico para la educación preescolar. Las USAER, unidad de servicio, y a las escuelas regulares. Entonces, pero el objetivo de ambas es el mismo, ¿no? Es a dónde vamos, a este proceso de la educación especial, que fue lo que no profundicé hace rato. Detectas al niño, ya con el informe del docente, se termina de realizar la evaluación psicopedagógica, se entregan los informes a los docentes, se refieren a los alumnos a aquella atención que vaya a requerir, ya sea con un psicólogo o con otro tipo de especialistas. Para los padres que no están encontrando un apoyo. En el caso contrario, yo creo que mi hijo requiere ayuda y la docente no se da cuenta o el docente no se da cuenta, ya fui y el docente me dice no. Bueno, existe la unidad de orientación al público. Pocas personas la conocen, pocas porque no recibe mucha publicidad como en el caso del DIF, ¿no? Pero tú puedes acercarte al DIF o a la unidad de orientación al público, que lo puedes buscar en Google, Unidad de Orientación al Público Veracruz, y te lanza la dirección y tú vas ahí, mire, yo soy mamá de mi niño, fulanito de tal, tiene estas características, no, pero no, mi maestra dice que no, pero yo observo que sí le cuesta trabajo aprender, yo observo que tiene tal característica y entonces, como su nombre lo dice, te van a orientar a qué especialista requieres ir para salir de esta duda e incluso muchas veces la unidad de orientación al público te refiere a la USAER, al CAPEP o a algún especialista de acuerdo a las características o al informe que tú les llevas sobre tu alumno. Entonces, sí existen muchas unidades a donde asistir, pero sí falta como fomentar más, ¿no?, la información, porque luego los padres precisamente no lo saben. Entonces, CAPEP, USAER, a través de las escuelas, se refieren los alumnos a través de los informes docentes, y si tú como papá crees que existe una situación con tu niño, pero el docente no se da cuenta o para el docente no hay una necesidad educativa especial, pero para ti como papá sí, entonces refieres a tu niño a la unidad de orientación al público para que ellos te den, ese es el primer paso, la orientación, el diagnóstico y de ahí la orientación. Es esta reciprocidad, ya tienes el informe, ya te refirieron, entonces ahora regresas con el psicólogo, con la maestra del CAM o de la USAID, pues se me olvidó los CAMP, que aunque son escuelas que están afuera, pues son las escuelas de educación especial, centros de atención múltiple,
también trabajan en colaboración con nosotros, los docentes, ¿sí? Hay muchos niños que están integrados en la escuela y tienen la fortuna de poseer un CAPEP, o en las primarias poseen el USAER que está ahí en la escuela, pero un CAPEP o una USAER atiende a varias escuelas. Otros alumnos están referidos al CAMI, entonces es una comunicación entre ambas, entre el colegio, entre el jardín y los CAM, entre el jardín y las maestras de USAER, estén o no estén en la escuela. Esta reciprocidad, ¿en qué consiste? En orientar al docente sobre su práctica, qué actividades necesita realizar el docente en su práctica, qué cambios tiene que realizar, que es lo que llamamos ajustes razonables, para que pueda ayudar a este alumno a aprender de una mejor manera y eliminar estas barreras. O sea, también le dan la orientación a los papás de cómo trabajar con sus pequeños en casa para ayudarlos a seguir desarrollándose de manera óptima. Y también muchas veces realizan actividades de concientización a toda la comunidad educativa a través de talleres, de pláticas o incluso de actividades recreativas que ayuden a todos a convivir y a pasar de esta tolerancia a la aceptación, no nada más del niño que tiene necesidades educativas especiales, sino de cualquier otra persona, de cualquier niño, de cualquier padre, de cualquier maestro. Es aceptarnos todos. Ahora, ¿qué es una necesidad educativa especial y qué son las barreras para el aprendizaje y la participación, ¿no? Las necesidades educativas especiales está muy claro, como su nombre lo dice, es un requerimiento que tiene un alumno más allá de lo común, ¿sí? Para poder adquirir un aprendizaje, o sea, requiere un gramito más de parte de uno como docente, ¿sí? Una adecuación para poder seguir aprendiendo. ¿Qué son las barreras para el aprendizaje y la participación? Son todos aquellos elementos que impiden el acceso al aprendizaje o al currículum a un alumno. Pueden ser en las estructuras de una escuela, pueden ser en las estructuras de la sociedad, pueden estar dentro, fuera en la sociedad o incluso en el seno familiar pueden estar las barreras. Esto es importante señalarlo porque en el lenguaje inclusivo hemos pasado por discapacidad, de ahí nos pasamos el mote era el niño con discapacidad, de ahí pasamos al niño con necesidades y peor, ¿no? Y le llegamos a decir el niño NE. ¿Por qué? Por las siglas de necesidades educativas especiales. No, no son niños NE, son niños, nada más. Y entonces se creó este nuevo concepto para que para retirarle al niño esta culpa y esta carga, ¿no? De tener él la carga de las necesidades, de tener la carga de la discapacidad. No, el problema no es la discapacidad, el problema no es la necesidad educativa que tenga el alumno, el problema es que debido a sus características, debido a su condición, porque ya no es nada más la discapacidad, ya es todo lo que pueda existir como una condición económica, como violencia intrafamiliar, como color de piel, religión, no solo la discapacidad, y no es nada más para los niños con discapacidad o solo para niños con necesidades educativas especiales, sino para cualquier niño que debido a su condición y característica esté enfrentando dificultades para poder aprender o para poder participar en las actividades de la escuela. Por eso se llama barreras para el aprendizaje y la participación. Se determina que mi niño pues requiere apoyo extra. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue? Es lo básico, la comunicación. Sigue esta atención a través de CAPEP y la USAER, ¿no? El decir mi hijo ya se determinó, quiere decir que el maestro terminó su diagnóstico, que ya te llamó y que te dijo, para mí que su niño requiere otro tipo de atención. La maestra tiene que buscar referir al alumno al CAPEP o buscar los datos, también lo puede hacer el padre, pero siempre se va a requerir el diagnóstico
que realizó su docente, porque ¿cómo vas a pedir un apoyo sin algo que te respalde? Entonces, si ya llegas con la valoración, el diagnóstico del alumno, con el maestro de CAPEB, si los tienen, si el CAPEB está en la escuela donde tu hijo asiste, si ahí es la unidad, pues va a ser más fácil, ¿sí? Te van a llamar, ya tu bebé ya va a estar referido y entonces ya te van a llamar para decirte que en algunas ocasiones él va a asistir con la psicóloga de CAPEB debido a que está enfrentando alguna barrera. Escuchen bien, está enfrentando alguna barrera. Tiene una necesidad educativa especial, no es tonto, no está loco, tiene una necesidad educativa especial. Ese término quiere decir que requiere un apoyo extra o una adecuación en la práctica de la docente para que pueda aprender bien, ¿sí? Ni es niño ni es niño con barreras. Te van a informar que está enfrentando alguna barrera o que tiene una necesidad educativa, pero la necesidad, sí, él tiene la necesidad, pero ¿quién tiene que trabajar la necesidad o quién tiene que eliminar esta necesidad y convertirlo en una atención? El docente y la psicóloga de CAPEP o de USAER te van a mandar a llamar y va a existir esta comunicación, ¿sí? Docente, padre, padre especialista, especialista, padre, padre, docente. Y si tienes la suerte de que el CAPEP esté en la escuela donde asiste tu hijo, bueno, la comunicación va a ser más estrecha entre el especialista y el docente. Va a ser entre especialista, docente, y luego te van a mandar a llamar a ti de vez en cuando, porque pues sí es importante que participemos en la vida escolar, aun cuando nuestros niños no tengan ninguna necesidad educativa especial, aun cuando nuestros niños no estén enfrentando ninguna barrera en el colegio, siempre va a ser muy importante participar en la vida escolar. ¿Qué va a ser esto? Asistir a los eventos, así sean para recaudación económica, asistir a los eventos. ¿Por qué? Porque asistiendo a los eventos nos conocemos, ¿sí? Hacemos lazos con otros padres, con otros maestros, nos conocemos y así podemos realizar muchas más actividades, muchas más acciones, porque no nada más se trabaja lo cognitivo en una escuela. Si tú ya tienes un bebé en el preescolar, por ejemplo, tú ya sabes que hay muchas acciones de concientización hacia el dengue, hacia la alimentación, porque son programas que se llevan, el programa contra el dengue, el programa de alimentación saludable, que ahora ya es una materia de vida saludable a raíz de la pandemia. Existe el de seguridad y emergencia, donde vemos la prevención de accidentes, qué hacer durante un sismo, prevención de incendios y qué hacer durante un incendio, que a lo mejor ustedes no saben, pero esos son programas permanentes. Cuando te recibes el tríptico es porque ya hubo esos famosos consejos técnicos, ¿sí? Donde la gente piensa que los maestros vamos a comer picaritas y café. No, no es así. Vamos a ver qué situaciones hay en la escuela y qué dimensión es la que vamos a trabajar, ¿sí? La de rezago educativo, que ahí es donde estamos viendo cuáles son los alumnos que se encuentran vulnerables debido a alguna característica, a alguna condición y que exista alguna barrera que haga que su característica o su condición implique una diferencia que no debería de ser así, pero a veces así pasa. Entonces, en esos consejos técnicos se hablan de las adecuaciones curriculares que realizamos, de cómo los especialistas nos han recomendado algunas cosas. Se habla de muchas cosas, pero también se habla de eso, porque así todos los docentes se enriquecen. Entonces, ese va a ser un proceso. Lo primordial es el diagnóstico. Lo demás se va dando solo, siempre y cuando tú como padre mantengas esta relación estrecha con el docente. Qué importante, la verdad es que, bueno, siempre lo decimos, nunca hay tiempo suficiente para hablar de temas. La verdad es que está muy interesante todo lo que estamos platicando. Como mamá, ¿qué actividades o qué tipo de actitudes nos recomienda usted para pues crear o posibilitar más bien esta cultura inclusiva? Esta pregunta me llama mucho la atención,
Porque a lo mejor pensamos, ¿no? Híjole, pero ¿cómo voy a fomentar la educación inclusiva si yo no sé nada de eso? Yo ni maestra soy, yo ni psicóloga soy, ¿yo qué voy a saber de eso? Bueno, no es, repito, ¿eh? No es necesario saber mucho para hacer mucho. La actitud, como bien dices, Milu, es muy importante. ¿Qué puedo hacer yo como mamá? Bueno, voy a empezar por el lado práctico, ¿eh? El lado profesional, ¿no? Bueno, pues voy a cualquier plataforma y ahorita están de moda las plataformas y como ya muchas mamás forzosamente tuvimos que aprender a usar plataformas, yo les comparto, yo ni conocía la palabra Zoom. A partir del 16 de marzo, que por cierto fue mi cumpleaños y al otro día empezó la pandemia en México. Y entonces, bueno, ese fue mi regalo de cumpleaños. Maestra, apréndete a ver lo que es el Zoom. Entonces, así muchas mamás aprendieron y siguen aprendiendo a usar este tipo de plataformas, que hay muchas conferencias. Hoy en el Facebook, usted busca, sí, como cuando buscamos a nuestros esposos, así ponemos inclusión, ¿no? Educación preescolar y aparecen muchos perfiles. Yo les comparto el Facebook porque yo creo que es lo que más ocupan las mamás. Entonces, si tú buscas CAPEP, CAPEP, C-A-P-E-E, CAPEP, CAPEP a distancia, para empezar las mamis de Veracruz o de cualquiera, el CAPEP, te van a aparecer el CAPEP que está cercano a ti, porque el Facebook tiene esa facilidad de que te estudia. Y entonces te aparecen las páginas y perfiles de los CAPEPs que están cercanos a ti. ¿Sí? Aquí en Veracruz existe el CAPEP a distancia, que han dado, si alguien no lo ha visto, les invito a que pasen como mamás, han dado un sinfín de conferencias y las dejan ahí guardadas. Las hacen por Zoom porque para seguir trabajando, esto que les estoy diciendo, las maestras que ya tienen sus diagnósticos y tienen a sus alumnos, ellas tienen su clave y su contraseña. Pero tú que apenas estás integrando, que ellos no pueden realizar esta labor ahorita, pero entras al Facebook y puedes ver conferencias. Hay conferencias hasta de lenguaje de señas, de qué hacer ahorita en pandemia, de cómo trabajar tus estados de ánimo. Entonces, sí, empiezo por esta parte práctica. ¿Y cómo le hago para decírselo a mi niño? Bueno, también me puedo ir al YouTube, canciones sobre inclusión, o pones actividades sobre inclusión y te van a salir cantos, juegos, actividades, a veces hasta dibujos, ¿no? Para hablarles, porque sí es importante platicarles, ¿no? Que existen un sinfín de características y condiciones en algunos alumnos, pero que eso no significa que sean raros, ni que sean tan diferentes, porque en derechos existe una igualdad. A lo que vamos a apostar es a la equidad. No es lo mismo la igualdad que la equidad. No, la igualdad es cuando todos reciben lo mismo. Y la equidad es nuestro objetivo, que cada uno reciba lo que necesita. Entonces, sí, eso podemos hacer. Ahora voy a la parte natural. ¿Cómo puedo fomentar la inclusión en casa? Debo comenzar a utilizar el lenguaje inclusivo. ¿Y cómo es eso? Tengo que buscar palabras, tengo que buscar ciertas definiciones. No, mamá, más bien tienes que eliminar. ¿Qué voy a eliminar, maestra? Tienes que eliminar tus etiquetas. Juanito, ya, ven a comer. Sí, ya rato vas a jugar con el gordito. Espérate. ¿No? Oye, ¿qué onda? ¿Fuiste a jugar con pelón? Tenemos que eliminar eso y fomentar en nuestros niños a hablarse por sus nombres. No es de que pelón, el negro, oye, borrego, ¿no? Y otros, que hay otros motes más incómodos, ¿no? Que se nos puede hacer gracioso, pero créanme que la persona que los recibe no siempre se le hace gracioso. Se acostumbran las personas, porque si todo el mundo le menciona del mismo modo, pues se acostumbra. Y llega un momento en el que el niño pues ya no tiene nada más que hacer, más que creerse que es el gordito, que es pelón, que es negro, y verlo como si fuera algo gracioso y agradable, pero en realidad no lo es. Entonces, mamás, empecemos por eliminar los motes. Cuando hablamos con nuestros hijos, sí, la vecina, doña Sarita, doña María, doña Blanca,
doña Azucena, ¿sí? No las cosas que solemos decir, ¿no? O cuando estamos hablando enfrente de los niños y decimos, perdón por la frase que voy a ocupar, ¿no? La vieja esa. Ay, ¿cómo decimos eso? Que sí lo podemos decir, no deberíamos. Lo podemos decir cuando estamos en privado, ¿no? Con la persona que estés hablando. Cuando hay niños presentes debemos fijarnos cómo hablamos. Entonces, nuestro comportamiento va a decir más que todas las plataformas que ya les mencioné. Entonces, como mamás, con que hagamos eso, con que respetemos a nuestros niños y enseñemos a respetar a los demás, empezando por sus vecinos, por sus primos y compañeros, y lo demás se va dando solito. Sin duda muy interesante, ¿no? Hasta aquí, insisto, nunca es tiempo suficiente para hablar sobre los niños, menos en un tema tan relevante en estos tiempos. Bueno, en estos tiempos y siempre, pero ¿de qué manera, maestra, abordamos nosotros estos temas con nuestros niños? Porque si bien es cierto que es el proceso que se realiza en conjunto con la escuela y las instituciones que te apoyan, pero el momento en el que te toca aterrizarlo con tu hijo, o si tu hijo le toca algún compañero, ¿cómo se abordan estos temas? ¿Cómo se tocan estos temas con ellos? Es que sucede solo, ¿ves? Tiene que suceder de manera natural, ¿sí? No enfatizar los temas como estableciendo una diferencia, sino tratar al compañerito como otro igual, ¿sí? En el caso de tu bebé, no subestimar a tu bebé, aunque tenga una discapacidad, ¿sí? En el caso de la discapacidad, que las mamás solemos sobreproteger a los niños, ¿no? Porque ya nosotras mismas los limitamos. Es que no va a poder hablar, es que no puede moverse. Bueno, en mi caso, el retraso de mi hija es psicomotor. Es que no se va a caer, es que no va a poder, ¿no? Y entonces llega un momento en el que ellos mismos ¿no? Yo quiero experimentar, ellos quieren explorar porque es parte de su naturaleza, ¿no? Desarrollarse, explorar y poner en práctica sus propias habilidades. Entonces, tratarlo como si no existiera esa, porque no debe de existir, es simplemente una característica más de la persona. Entonces, actuar de manera natural es lo mejor que podemos hacer como mamás y como maestras o como compañeritos de otro niño, ¿no? Cuando la reacción de un niño hacia un compañero que es un poco diferente a él, cuando es negativa su reacción, es más por parte del desconocimiento, ¿sí? Que por el hecho de que sea mala persona el otro niño. Si yo les voy a compartir, eso me pasó con mi hija, la mayor, cuando estaba muy chiquitita, en un McDonald's. Ella andaba jugando, pero igual yo la tenía tan encerrada, porque yo trabajaba mucho, casi siempre la tenía encerrada, entonces le faltó ella convivir más en grupos, ¿no? Como era la primera hija, no había tantos sobrinos, ¿no? Entonces no convivía tanto con otros niños. Quizás eso tuvo que ver, todavía no entraba al jardín de niños, creo. Estábamos jugando y en el juego ella venía subiendo y a mitad del juego se encontró con una pequeñita sin brazos y sin piernas. Y la niña le habló, pero ella reaccionó mal. Entonces, a mí como mamá, la verdad, me dio mucha pena, pero en realidad mi hija entró en crisis, ¿no? Porque nunca en su vida ella había visto un ser humano que no tuviera piernas ni brazos, ¿no? La verdad, sí le pedí una disculpa a la mamá súper hermosa persona, ya lástima que pues ni datos le pedí, ¿no? Quizás yo tampoco estaba tan bien preparada como mamá en aquel entonces para algo así. Desafortunadamente a veces perdemos batallas, mamás, ¿sí? Más no significa que hemos perdido la guerra. Cuando uno pierde muchas batallas, lo que significa es que no nos hemos rendido, que seguimos luchando. Entonces ya en casa, ya platiqué con mi hija, mira, a veces pasa, ya le enseñé más fotografías en el internet, cuando tú veas una pequeña así, pues es solamente que es diferente, pero eso no es malo. Y sí, después tuvo otros compañeritos ya en la escuela
y ella ha sido bastante más inclusiva en este sentido, ¿no? Ella, bueno, ahora es una jovencita de 20 años que pues no, ese reto fue superado, aunque perdimos la primera batalla, ¿sí? Entonces, ¿por qué se los comparto? Porque mamás, a lo mejor tú tienes un peque y recibió una mirada fea, te sentiste mal, mamá, a lo mejor la otra mamá también sintió feo de que su niño reaccionara mal. En este caso, ese fue mi caso, por eso se los comparto, ¿no? No significa que la gente que está afuera es mala, ¿no? Este, de hecho, hay una página en Facebook que ayer estaban dando una conferencia muy buena sobre síndrome de Down que se llama Cambiando Miradas. Las miradas son las que a veces sí matan, ¿no? Como dice la frase, ¿no? Las miradas matan, sí, pero sí, porque matan el corazón, porque tú, si eres mamá de un peque que tiene una discapacidad o tiene cierta condición que resulta que implica hacer una diferencia ante el otro grupo, recibes miradas, ¿sí? Pero también es importante trabajar la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad que tiene un ser humano para enfrentar y reponerse a la adversidad, ¿sí? Entonces, si tú recibes estas miradas, pues platica con tu bebé, ¿no? Y explicarle que, bueno, es que él no te conoce. Si él te conociera, se llevaría de pido contigo. No le hagas caso, mi hijo, la gente es fea. No, porque nosotras mismas al reaccionar así, le estamos diciendo a nuestro hijo que él es diferente. Le estamos diciendo que también pensamos lo que piensa aquella persona que la miró. Es, ay, no te preocupes, es que no te conoce, es diferente. Créanme, ese lenguaje es diferente. No te preocupes, si te conociera, te llevarías de pido con él, ¿no? Y ahora en el otro caso, mamitas, ¿no? Si ya les pasó como a mí, ¿no? De que pasaste de esa pena de que tu niño reaccionó mal, no supiste qué hacer, pues ni modo, mami, no te sientas mal. Fue una batalla que perdiste, nada más, pero no significa que tu niño va a ser una persona mala o que sea una persona mala, significa que se enfrentó a algo que no conocía por primera vez y que tienes que explicarle qué es y créeme que la siguiente vez no va a reaccionar igual, va a ser diferente si tú le explicas y sobre todo lo llevas de forma natural, es lo mejor que uno puede hacer. Claro, totalmente, porque, bueno, los niños a veces, nosotros queremos hablar ciertos temas o nosotros tenemos cierto velo de religiosidad para ciertos temas porque decimos no tal cosa. Platicamos con ellos, nos tomamos el tiempo de hablar con ellos y nos damos cuenta que ellos saben muchísimo más que cualquier experta en ese tema y te quedas así como, bueno, sí, no habría más nada que hablar. Comentaba, bueno, antes de la entrevista con la maestra, este, sobre la cuestión que decía de quitarnos como los motes o la clasificación que nosotros mismos hacemos de lo que menciona Morgan Freeman en una entrevista, yo creo que la han visto, donde le preguntan para ellos le preguntan sobre la cuestión del racismo. Y él dice, pues no hables del racismo, punto y se acabó. No celebres un día de la raza negra porque no hay un día de la raza blanca, no hables del tema, ¿no? Sin embargo, hay ocasiones en que, pues sí, como bien nos comparte la maestra, pues te ves en la necesidad de sentarte a hablar con tus niños. Yo en lo personal le comentaba yo a la maestra que yo con mi hija pues nunca tuve esa situación porque en el tiempo que estuve trabajando en periodismo deportivo, una de mis fuentes era el deporte adaptado. Entonces ella desde muy chiquita se estuvo en contacto con deportistas y pues ella lo vio de lo más normal. Esa transición natural hizo que ella nunca preguntara por qué, porque lo veía como algo natural, fue parte de su mundo. Y en un mundo ideal así debería de ser, ¿no? No tenemos que hacer diferencias y no tendríamos que hablar del tema. Desde ahí yo creo partiría esta inclusión. No, todos somos iguales, o sea, en cuestiones de derechos todos merecemos, tenemos los mismos derechos, este, somos diferentes, como bien lo menciona, me gusta porque ha hecho hincapié en él. Es diferente a ti, pero eso no significa que tú valgas más o que tú valgas menos que esa persona. Entonces, qué importante practicarlo y sobre todo, bueno, hacer hincapié en que lo debemos de predicar, pero con el ejemplo. Con el ejemplo, que es lo primordial, y créanme que nuestros niños aprenden más de lo que ven de nosotros que de lo que escuchan.
Entonces, bueno, ponerlo en práctica. Yo creo que con esta pregunta pues cerraríamos. No, insisto, no es tiempo suficiente, nos tendríamos que llevar muchos capítulos de estos para seguir hablando, pero bueno, hasta aquí las dudas. La invitación, maestra, es que esta no sea la primera vez que usted nos acompañe, que nos pueda acompañar. Siempre dejo abierta la posibilidad de que nos acompañen para hablarnos de cualquier otros temas, dudas que tengan las mamás, que nos quieran mandar alguna pregunta que le quieran hacer, pues con confianza, y por acá la tendremos de nuevo, maestra. Claro que sí, con mucho gusto. Yo encantada de ser invitada al espacio de Miss Bilú. No sé si quiere hacer algún otro comentario para despedirse, alguna otra observación, porque la verdad es que una cosa es que tenga la preparación, otra cosa es que tenga la experiencia, pero además a manera personal usted nos ha compartido. Muchas gracias, porque pues no es fácil, ¿no? Abrir las puertas de tu vida, sobre todo porque nos está viendo muchísima gente, pero esta comunidad es tan bonita que está en todo México, que nos haya usted compartido, que además, como experiencia personal, no, pues usted tiene una niña que presenta este tipo de situaciones, hasta para hablarlo somos así como muy de que no sabemos qué decir, nos pone nervioso, ¿qué decimos? Sí. ¿Cómo decimos? ¿Con discapacidad? ¿O cómo lo decimos? Son ese tipo de cosas que debemos acabar. Así es. Bueno, aún no es discapacidad, es un retraso del desarrollo, y la discapacidad se nombra como tal cuando te impide participar en la vida diaria, y hasta ahorita pues no, ella no. Por eso yo hablaba de evitar las etiquetas. Mientras una condición o una discapacidad no te impida participar en tu vida diaria o en el mundo social, no es una discapacidad, solo es una característica más. Por eso es muy importante la actitud positiva. Y por eso yo les hago esta invitación como mamás de bebés con discapacidad. No subestimemos a nuestros hijos, no participemos de este lenguaje excluyente, ¿sí? Y tratémoslo como cualquier otro niño. Sí, claro, vamos a requerir algunas atenciones, ¿no? Vamos a requerir darle ciertas terapias o ciertas adecuaciones en la escuela, pero en el trato diario, que al final de cuentas ese es el objetivo, porque no van a vivir en la escuela toda la vida nuestros hijos, ¿sí? Algún día van a salir a la vida social, y para eso es importante la socialización. Y cuando algunos niños no pueden socializar, como es el caso de un niño autista, que su habilidad social es baja porque su manera de comunicarse es diferente, pero tienen otro tipo de habilidades increíbles. Tú sé feliz, sonríe y toma todo lo que llega de la vida como parte de. No te preguntes, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi hijo? Pregúntate, ¿para qué me va a servir esto que estoy viviendo? ¿Cómo lo voy a usar para el bien de mi hijo o de otros niños como él? Eso es lo último que yo les diría, como mamá y como maestra. No, pues muchísimas gracias, mucho que reflexionar, porque la verdad es que sí es cierto, ¿no? Me voy a quedar con esta frase, nunca cierro con una frase, pero justamente escuchándola hablar y acerca de la importancia con lo que empezó la entrevista, con lo que venimos a concluir, la importancia o el poder de nuestras palabras. Esta frase es de L.R. No sé cómo se pronuncia, Nos. Ella es una escritora, en favor de los derechos y demás. Dice, las palabras importan. Elija sabiamente las palabras que le dice a su hijo, a los suyos y a usted mismo. Las palabras tienen una forma de convertirse en verdades que creemos sobre nosotros mismos, y en lo que creemos nos convertimos. Sin duda alguna, pues este es el aprendizaje más grande que nos llevamos hoy, las palabras, cómo le decimos a nuestros niños. Cuando nosotros en la ludoteca tenemos, hablando de filosofías de enseñanza, yo en la ludoteca, los niños saben que tienen palabras prohibidas, las palabras con no, que inician con no, no puedo, no quiero, no sé, están prohibidas. Y entonces hasta ellos mismos, tache guarache lo dijo. Y es increíble ver cómo los niños les transformas un no puedes, bueno, vamos a intentarlo, y les transformas la vida. Entonces, bueno, nos quedamos con esto, y esto aplica, yo creo, para cualquier otra situación. Y le agradecemos, maestra, le agradecemos muchísimo, la verdad, que nos haya acompañado, estuvo súper interesante, nos alargamos un poquito, nos salimos de formato,
pero es interesantísimo e insisto con la invitación, que no sea la única vez que nos acompaña. Claro que sí, con mucho gusto. Para hablar sobre... de seguir participando. Eso, muy bien. Ya tenemos otro miembro de la comunidad de Lunas Kids. Le agradezco, maestra. Le mando un afectuoso saludo hasta allá, hasta el bello puerto de Veracruz. Cuídense mucho. Igualmente, besos. Hasta luego. Como les digo a mis alumnos, te quiero mucho y te extraño más. Adiós. Hasta luego. Bueno, pues de mi parte no me resta más que despedirme, agradecerles la oportunidad que nos continúan dando, entrando, llegando hasta sus casas, llegando a todas partes de la República Mexicana a través de este maravilloso proyecto. La verdad es que es un gusto enorme para mí contarles cómo todos los días se suman más y más profesionales a este proyecto pero tan amado, tan hecho con tanto cariño, donde el único objetivo que tenemos es la creación de una red afectiva para papás, para mamás, para maestros, para gente interesada en contar con las herramientas para contribuir en el desarrollo y crecimiento de nuestros niños y niñas. Le invito, como siempre, a que nos siga a través de nuestras diferentes redes sociales, donde por supuesto le mantendremos informado, como siempre, le mantenemos informados sobre los proyectos que lanzamos, sobre nuestros talleres, nuestros seminarios y por supuesto sobre los episodios de Lunas Kids Podcast Video. Y bueno, mi nombre es Victoria Luna, les recuerdo, somos Ludoteca Virtual Lunas Kids, estamos aprendiendo juntos.